Nuestro siguiente panel habla justamente del impacto del diseño, por lo cual creo que teniendo este panel de expertas que vemos allí, va a ser un placer los conceptos que vamos a recibir. Va a estar Claudia Faena, fundadora y Chief Architect de Claudia Faena Studios y co-founder de MRE, Mujeres Real Estate. Tenemos a Ana Astudillo, que es Design Manager de Body Friedman. Valeria del Puerto, titular de Puerto Sardín Arquitectos, Mariana Stench, socia fundadora de Mariana Stench Real Estate, y volvemos a recibir a Mali Vázquez, directora de la CEDU, que para quienes no se contactaron más temprano es la Cámara de Empresarios Desarrolladores Urbanos en Argentina. Les damos las bienvenidas a todas y estoy realmente, Mali, con muchas ganas de escuchar todo lo que nos van a estar comentando. Bueno, hola Karina, nuevamente, muchas gracias y espero que sea un panel hiper creativo. Tenemos, pero a grosas del diseño, vamos a tratar de exprimirlas para que nos cuenten todo y de paso, ya que a lo largo de estos días están conociendo mucho de mí porque me senté varias veces a charlar, pero les cuento también que además de arquitecta soy diseñadora de interiores y en una época, durante muchos años, me dediqué especialmente al diseño de oficinas. De hecho, miren, mi escenografía, casualmente, pero como amo el diseño, tengo ahí unas sillitas de vitra, que el que sabe de diseño sabe qué significa decir vitra, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar, Karina, ya a charlar con estas expertas en diseño, por supuesto, metiéndonos en este nuevo rol protagónico que ha tomado el diseño post-pandemia. Nos hemos transformado nuestros hábitos de vida, de educación, de transportarnos, de trabajar, de todo. Hemos cambiado. Voy a empezar por Valeria. Valeria es una arquitecta reconocida y hasta hace muy poquito fue la presidenta del Colegio de Arquitectos acá en Argentina. Vale, presentate y contame ¿qué impacto ha tenido la pandemia en las ciudades? Bueno, hola Mali, hola a todas. Primero quería agradecer la convocatoria, la invitación a ser parte de este foro de mujeres de Real Estate. Y sí, bueno, me presento, soy socia del estudio del Puerto Sardín Arquitectos, trabajamos juntos hace 30 años con Horacio, que es mi socio. Bueno, vamos a ir por el lado de las ciudades, ¿no es cierto? Este momento de incertidumbre global, ¿no? Que es una crisis sin precedentes, nos encuentra con un horizonte desconocido y sin saber cuáles son los tiempos para reacomodarnos y cómo será esa pospandemia. Esta crisis es global y cada una de las conclusiones que sacamos sabemos que es provisoria. Es eso, son conclusiones provisorias. Esta crisis desnudó cuestiones como desigualdades sociales, la crisis ambiental, inestabilidad económica. Pero bueno, no es la primera vez que sucede estas crisis así, estas pandemias en el siglo XIII, en el siglo XIX. Y cada una de estas pandemias tuvo su impacto en transformaciones urbanas. O sea, en planes estratégicos, en ensanches, en ampliaciones de calles, para que entre el sol, para que corra el aire, a manera de soluciones higienistas. Por ejemplo, no sé, la fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, que hizo que el desplazamiento del centro hacia el norte, la fiebre española, que significó 40 millones de muertos, es algo que tenemos presente y que se está retomando en estas discusiones, en estos debates, que ya el año pasado, digamos, hubo multitud de debates y eso es algo también importante. Está todo el mundo hablando de esto al mismo tiempo. Entonces, la idea, ¿cómo es esto? Tenemos que pensar un nuevo urbanismo para esta nueva normalidad que tampoco sabemos bien cómo es, ¿no? Y pensar cuál es la huella que estamos dejando en las ciudades, cuál es digamos, la impronta de las decisiones que tomamos. Y sabemos que hay muchas preguntas y que hay pocas certezas. Eso sí que lo tenemos bien claro. Bueno, y ahora estamos, digamos, en estas discusiones, estos debates, la palabra, por ejemplo, de Jan Gehl, que es un urbanista danés,
que sostiene que se ha dejado de lado la escala humana, que hemos desarrollado arquitecturas que están fuera de la condición, muy ajenas a la condición humana, que los espacios no están vinculados con nuestros sentidos, y también opina que deberíamos hacer del espacio urbano el eje del diseño, del espacio urbano público, el eje del diseño urbano. Por ejemplo, Rem Koolhaas también habló de esto justo un par de semanas antes de la pandemia, inauguró una muestra en el Guggenheim que hablaba de volver al campo. La ciudad de los 15 minutos, por ejemplo, de Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, que habla de estas centralidades, microcentralidades en toda la ciudad, esta ciudad de los 15 minutos donde se va a trabajar, a hacer compras, a pie o a bici. ¿Por qué? Porque es una ciudad que tiene múltiples comunidades autosustentables de servicios y donde ya esos desplazamientos, ¿no?, larguísimos, eternos, donde todo el mundo va al centro, ya no tiene más sentido, y ese es el norte, digamos. No es una realidad aún, pero es el norte que está pensándose en muchas ciudades. También en Copenhague seguro, ¿no? Esta ciudad de la proximidad, de la escala humana, la patria barrial, ¿no? La ciudad de caminar. Esto es como va en contra de lo que significa la ciudad fragmentada, ¿no? Esa ciudad donde se trabaja en un lugar, donde se vive en el otro y se desplaza también para la recreación en otro sitio lejano. Ahora todo es una parte de una comunidad donde está cercano con todas las ofertas de escuelas, de trabajo, de vivienda. Bueno, eso significa también repensar, ¿no?, un planeamiento territorial y urbano. Esto también significa que es un trabajo de arquitectos, un trabajo de urbanistas, un trabajo multidisciplinario que tiene que ver con la planificación urbana, también con las decisiones que se toman en los gobiernos de dónde priorizar, cuáles son los ejes para pensar, ¿no?, la nueva ciudad. Mira, hace un par de días leí un reportaje a Becca Lemoine, son dos directores de cine muy interesantes, arquitectos, artistas, hacen documentales sobre arquitectura. Y ellos hablaban del vínculo muy íntimo que tienen los niños con las ciudades, que ellos viven las ciudades, las habitan, las ocupan según su percepción, y que su percepción es como de la calidad. Nosotros pensamos mucho más, los adultos, en la eficiencia. Pero ellos decían como que, y me quedó esa frase como algo muy interesante, debemos construir ciudades como grandes patios de recreo, ¿no? Donde no estar tan enfocados en la ciudad productiva, que es la que toma, digamos, la que está pensada para las personas entre 18 y 60 años, que son las que son más productivas en la etapa de la vida, están con mayor, digamos, dedicadas al trabajo, hechas para la eficiencia, sino pensar que la ciudad es una ciudad que tiene que ser amigable, que tiene que pensar en todos sus habitantes. Y yo digo, más allá del tema de los adultos, la ciudad está pensada para los adultos hombres. Las mujeres tenemos por ahora, y viene siendo así, en general nos ocupamos de otras cosas que los hombres no se ocupan. Digo en general porque hay muchísimas excepciones, ¿no es cierto? Pero el tema de los cuidados de los adultos mayores, el tema de los niños, la crianza, llevar a los chicos al médico, o sea, hay una cantidad de situaciones que hacen que los desplazamientos en las ciudades sean distintos para los hombres y las mujeres. Entonces tenemos que pensar que esa ciudad sea inclusiva, que haya del equipamiento urbano, por ejemplo, que esté pensado para la gente mayor, que pueda tener, por ejemplo, lugares para sentarse, lugares con sombra, que sea amigable para caminar, que sea segura, que tenga iluminación. O sea, son cosas muy básicas, pero en esta pandemia es como que el espacio público salió a valorarse de una manera única. Pasó acá y está pasando en todo el mundo. Entonces, repensar, por un lado es esto, ¿no? El equipamiento, las ciudades, los espacios, las calles, las veredas,
También pensar en el verde. Es muy importante recuperar la naturaleza en las ciudades. Eso es algo que repercute además en muchísimas decisiones. Los espacios públicos abiertos, los parques. ¿Cuánto nos falta todavía en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires de superficie verde para que los chicos, los grandes, todos los habitantes de la ciudad podamos sentirnos, digamos, como que somos parte de una naturaleza, de la naturaleza también, o sea, que la ciudad no es solamente un hecho construido, sino también tiene que ver con este vínculo muy importante del convivir, ¿no? La coexistencia de lo construido y lo vegetal, el verde, la naturaleza, el acceso del sol, las brisas. Todo esto también tiene como un correlato en lo arquitectónico, ¿no? Porque hablamos de urbanismo, pero... Primero, déjame que te haga un cierre con la parte de urbanismo y después nos metemos en arquitectura. Dale, perfecto. Básicamente en tu arquitectura, ¿sí? La arquitectura de tu estudio. Sabemos que Ana Hidalgo viene trabajando hace muchísimo en la teoría de las ciudades de los 15 minutos. No fue por la pandemia, lo que pasa que en pandemia todo el mundo empezó, pasó a ser un tema popular, si querés así decirlo, porque en todos los diarios, en todos los medios se hablaba de las ciudades de los 15 minutos. Esa teoría, que ella la lleva a ser reelecta, ¿no? Contame, a ver, podemos decir que aplicarla en París es fácil, porque París fue concebida de esa forma, pero aplicarla acá, vamos a hablar de Buenos Aires, por no hablar de la Argentina, en Buenos Aires, capital federal, ¿es un aspiracional o lo crees viable? Es una ciudad distinta, por supuesto, y es como concéntrica, ¿no es cierto? No tiene esos múltiples centros que tiene París, pero yo creo que todo eso depende también en gran medida de decisiones de políticas, de cómo estimular el crecimiento, el desarrollo de otros centros dentro de la ciudad de Buenos Aires. Dar estímulo para instalación de, por ejemplo, oficinas que no sean todas en el medio del microcentro, la zona de Catalinas o de Puerto Madero. O sea, desarrollar otras áreas depende también de decisiones políticas. Y eso va a facilitar también la instalación de otros usos, de esos usos mixtos a lo largo de toda la ciudad. Un poco el código urbanístico, que es un nuevo código de la ciudad de Buenos Aires de hace un par de años, hace 2 años, habla también de esto, de mixtura de usos, pero bueno, es un tema que da para largo y que sí, creo que es viable, es posible que se pueda hacer como un nuevo replanteo de la ciudad en función de estas comunidades autosuficientes. Exacto, exactamente, las comunas. La importancia de las comunas que existen. Y me voy a agarrar entonces del CUR y me agarro de la mixtura de usos. Y, Vale, contame cómo cambiaron desde el estudio la forma de diseñar a partir de lo que pasó. Nosotros, y es una realidad que estamos desde siempre preocupados por el vínculo del edificio y la naturaleza. No es algo nuevo para nosotros. Desde siempre pensamos que así como las ciudades son masa construida, tenemos que recuperar la naturaleza en las ciudades. Y eso también significa en los edificios que construimos, que cada edificio que hacemos debe ser un manchón verde en la ciudad. Y lo hacemos hace ya, no sé, 20 años, digamos, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que ya son decisiones que vimos como que en realidad venían como a consolidarnos en un camino que es disculpan, que es el del camino del trabajo, de la concepción inicial, que la vegetación no es un adorno que se le pone después al edificio, como un ornamento a posteriori, sino que tiene que ver con la esencia misma del proyecto.
en la esencia ese edificio nace de esa manera, con ese vínculo con la naturaleza, con las transiciones, con los espacios de intercambio, con lo bioclimático, con la aparición de pajaritos, de mariposas en el propio edificio, donde como de que la ciudad, por un lado es algo como que una ofrenda a la ciudad, ¿no? Y al mismo tiempo es como que la gente, el habitante del edificio, tenga esa percepción y sienta que vive en un lugar distinto. Esa es nuestra búsqueda. Y a veces nos sale bien, digamos, y la gente está contenta y valora. Y ahora, por ejemplo, en la pandemia nos mandaban fotos de los chicos jugando en palieres abiertos, por ejemplo. Qué bueno. Habían hecho una con la cinta papel, habían hecho, por ejemplo, una ruleta no, ¿cómo se llama? La de saltar, ¿cómo era? La de la piedrita y saltar, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? No es una ruleta. La rayuela. La rayuela, sí. Hicieron rayuelas en los pasillos, o sea, porque son abiertos, donde si llueve, llueve, y si hay viento, hay viento. Pero es así, es la percepción del tiempo, la percepción de las estaciones, que las plantas que vamos incorporando, bueno, tienen una flor distinta en el verano, otra en el invierno, la percepción de que las estaciones van cambiando, que uno vive en una ciudad, pero al mismo tiempo tiene ese contacto íntimo con lo natural. Y me parece que es algo que no tenemos que perder quienes vivimos en las ciudades, quienes pensamos las ciudades y quienes desarrollamos edificios y espacios para el uso de los habitantes y de la ciudad en general. Gracias, Vale. Me encantó lo que dijiste y pasamos de esas emociones a hablar con Mariana de neuroarquitectura. Mariana, contame de qué se trata, contanos, de qué se trata la neuroarquitectura, que a vos te encanta hablar de eso. Gracias me encanta, estoy feliz de estar acá compartiendo este panel con ustedes. Sí, yo, bueno, a ver, hace 20 años que estoy dedicada. Dale, yo soy ingeniera civil con un posgrado en desarrollos inmobiliarios, pero además soy martillera y corredora inmobiliaria, y eso iba a decir que hace 20 años que estoy dedicada al mercado corporativo, ¿sí? A asesorar empresas que tienen determinadas necesidades relacionadas con oficinas, digo, o relocalizarse o rediseñar sus espacios. Entonces eso me llevó en todos estos años a profundizar mucho en los estilos de trabajo, ¿no? Porque cómo asesorar a una empresa respecto a dónde mudarse, a qué oficina ofrecerle, si no entiendo sobre los modos de trabajar, sobre las tendencias. Y neuroarquitectura, bueno, es un tema que me apasiona porque es la conjunción de la arquitectura con la emocionalidad, ¿no? Está estudiado, probado y recontraexperimentado que el espacio, el entorno en el cual nos desarrollamos, vivimos o trabajamos o nos relacionamos, influye en nuestra emocionalidad. Entonces, si estamos en un ambiente que genera o que me genera emociones de bienestar, voy a tener un sentimiento, una emocionalidad positiva, y eso, volviendo al tema de las oficinas y del trabajar, va a influir positivamente en mi productividad. Entonces, en los últimos años, las empresas en general, a través de sus departamentos de recursos humanos, de sus facilities, están indagando en estos temas, y entonces es muy interesante ver cómo a la hora de analizar una oficina, miran cosas que antes no miraban. Antes era, bueno, a ver cuántos metros cuadrados, a ver la ubicación, a ver la accesibilidad, cómo llega mi gente, colectivo, bicicleta. Hoy es a ver la luz, porque luz natural en un ambiente de trabajo es muy provechoso, es más provechoso, por supuesto, que luz artificial todo el día. La forma de la planta, está estudiado que ángulos redondeados producen sensaciones de bienestar respecto de ángulos, ¿no? y de esquinas en punta,
claro, altura, ¿no? Salas o salones con buena altura hacen más propensas o facilitan la creatividad, por ejemplo. Entonces es muy interesante ver todas aquellas empresas dedicadas a publicidad, por ejemplo, a marketing, a comunicación, como prefieren localizar sus espacios de trabajo por ejemplo, en galpones reciclados y no en un piso convencional de oficinas. Y todo esto se pone en juego y es muy interesante también verlo con la pandemia, ¿no? que estamos transitando. Sin ponerme a sacar conclusiones, me parece que estamos en un tiempo para conjugar la vida. Creo que tenemos que conjugar nuestra vida en gerundio. No sé si se acuerdan cuando íbamos al colegio, en aquel tiempo de verbo que era el gerundio, que era como estamos viendo, estamos transitando, estamos aprendiendo. Sí, sí. Así que, bueno, digo, hoy con esta cuarentena esta pandemia que estamos transitando, estamos aprendiendo la importancia del espacio en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Muchos tuvimos todos trabajar según el modo de trabajo de home office y volver a nuestras casas. Entonces, bueno, cómo encontrar en casa un rincón donde poder sentirme cómoda, donde poder tener conectividad, que hoy no tengo muy buena, como pueden ver, y por eso estoy tan pixelada, pero bueno, espero que se me escuche bien. Cómo poder concentrarme en un ambiente que no está preparado para eso. Bueno, fuimos evolucionando y aprendiendo. Lo mismo está pasando ahora en este tiempo con los espacios de trabajo. Estamos evolucionando en cuanto a nuestras maneras de trabajar, estamos adaptándonos y los espacios de trabajo con nosotros, ¿no? A medida que el modo va evolucionando, bueno, los espacios de trabajo y ahí vienen los arquitectos y los diseñadores y los paisajistas. Contame, y los neurólogos. Te corto ahí porque Dale. me quiero meter adentro de una oficina. Contame si en este tiempo acompañaste a un cliente, por ejemplo, en una mudanza de una oficina porque deja un piso, no sé, de 500 metros cuadrados para pasarse a uno de 200 y poner, no sé, las oficinas satélites, no sé, una en zona norte, una en zona sur, ¿sí? Esa oficina que quedó achicada, reducida a 200 metros cuadrados, nos metemos a esa oficina. ¿Cómo está diseñada? Contame si volvemos a los box. Yo me acuerdo cuando me fui hace casi 20 años a vivir a España, de estar diseñando acá oficinas con box al estilo americano, como las películas, con los tabiques altura 1.30 o altura 1.60 para no verse, ¿no? 1.30 te veía parado el jefe, todas las cabecitas a ver si estaban trabajando, 1.60 ya no se veía y eran cubículos más reservados para cargos más jerárquicos, ¿no? Cuando voy a Europa me encuentro con el Open Space en furor, te estoy hablando de hace 20 años, donde ya no había jerarquías y donde por ahí la jerarquía la da una silla, ¿sí? Las diferentes alturas de respaldo. Contame ahora, encima de todos estos procesos, post pandemia, ¿cómo es una oficina? Mirá, es tan interesante. Yo soy una apasionada, ¿no? Así que es como que estoy todo el tiempo tipo laboratorio diseccionando lo que está pasando. Pero es tan interesante lo que estamos viendo. Punto número 1, las empresas están pidiendo pisos bajos para evitar el uso del ascensor. Esta preferencia de escaleras, del uso de las escaleras. El segundo punto que esa oficina de 200 metros tiene que tener es ventilación cruzada. Un tema que antes no era un tema, ¿no? Sí, las ventanas se abrían o no se abrían y no era un tema de discusión. Hoy una oficina, y las hay en Buenos Aires, hay muchos edificios que no tienen la posibilidad de ventilar de modo natural, tienen una gran desventaja competitiva, ¿no? Respecto de las que sí. Ya dentro de la oficina estamos, los diseños de espacios interiores son espacios más bien abiertos, espacios que invitan permanentemente al encuentro. Lo que estamos viendo, y otra vez uso el gerundio porque no sé si esto va a ser así, creo, es mi opinión, que es una tendencia y que hacia allí vamos. Hoy lo que estamos viendo son menos espacios, menos puestos de trabajo y más espacios de encuentro, ¿sí? Las empresas están organizando con toda una logística interna que parte de sus equipos trabajen en home office
y que determinados días de la semana, 2, 3 veces por semana, 3, 4 horas cada vez, encontrarse en la oficina. Y entonces estos encuentros se generan en espacios que son más livings, parecen más lobbies de un hotel que una oficina, con mucho verde, con mucha luz natural, con sillones muy cómodos, con mesas de alturas regulables para poder tener tipo una mesa para apoyar el café o para poder levantarla y poner y desplegar planos, dependiendo de lo que hace cada empresa, ¿no? Pero, o poner nuestras computadoras. Seguiría con vos, pero llegan, me va a faltar tiempo, estoy viendo el relojito y está buenísima esta charla, o sea que hablamos de no solo espacios flexibles, sino equipamiento también flexible, y seguimos poniendo hincapié en lo natural, en la naturaleza en nosotros. Voy a pasar, Anita Astudillo, voy a hablar de Claudia y Ana, es notable, son excelentes diseñadoras de interiores y acompañan las dos a grandes desarrolladores para lograr que sus espacios sean, o sea, culminen con la excelencia del proyecto. Empiezo por Ana y me interesa mucho, Anita, hablar de los amenities. ¿Qué pasa hoy con los amenities? ¿Cambiaron el diseño? ¿Los espacios por ahí ya no, la pileta ya no es más grande porque tenemos que hacer espacios de coworking? Contame cómo los están transformando, o tal vez no. O tal vez no. Bueno, me presento, soy Ana Astudillo, arquitecta, estoy especializada en diseño, trabajo como Design Manager en Brody Friedman. Bueno, la verdad es que yo creo que luego de este año bisagra en el cual la pandemia atravesó el mundo en todos sus aspectos, estoy convencida que el diseño va a ser una herramienta fundamental para poder crear y repensar los espacios. Pero considero en lo personal que cada época demanda su propia forma y que todavía es muy pronto para decir qué efectos y qué consecuencias va a tener el post-pandemia en el diseño de algo tan micro como es la forma de vivir. No hay que apresurarse, claramente van a haber consecuencias, como dijo Valeria, todas las crisis sanitarias o económicas han tenido consecuencias en la forma de hacer ciudad y en la forma de hacer vivienda, y obviamente van a impactar en las formas de hacer amenities y de las áreas comunes de los edificios. Pero en lo personal, yo considero que el efecto post-pandemia aceleró ciertas situaciones que ya se venían pensando anterior al 2020. Se aceleraron muchísimo y habrá cosas que seguirán y cosas que no seguirán. Y yo creo que nosotros tenemos que mediar como diseñadores entre la necesidad inmediata de lo que tenemos hoy que resolver a nivel pandemia y con un proyecto a largo plazo de diseño en qué queremos que permanezcan los edificios. En cuanto a la resolución inmediata, por supuesto, en todos los layouts, en todos los amenities que estamos diseñando hoy, tenemos en cuenta la ventilación cruzada, tenemos en cuenta la distancia entre personas, tenemos en cuenta, yo creo que los amenities van a ser, y esto es una opinión personal, la gran vedette de los próximos desarrollos, porque el público, el usuario lo va a pedir y lo va a necesitar, y van a tener mayores metros destinados a las áreas comunes. Bueno, la pandemia aceleró todo lo que tiene que ver con la virtualidad, entonces me parece que el usuario va a pedir áreas de conectividad. Esto va a influir no solamente en el diseño de esos espacios comunes, sino también a nivel constructivo. Van a pedir que sean flexibles, que tengan instalaciones acústicas, que tengan aislación acústica, que haya buena conectividad. La buena conectividad va a ser una necesidad básica después de esta pandemia. En todos los aspectos. Sabemos lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando nos quedamos sin conectividad. Hoy por hoy es la muerte, lo cual nos parecía impensado hace unos años atrás. Son estas partes de procesos que para mí la pandemia aceleró al momento de diseñar, pero estaban latentes en la forma de vivir. Por otro lado, me parece que claramente, también lo dijo Valeria y también lo dijo Mariana, los espacios verdes y los espacios ventilados, los espacios exteriores, las expansiones de las unidades, pasan a ser muy importantes, pasan a ser casi una necesidad después de este año de confinamiento a nivel mundial. Esas son las cosas que para mí se van a incorporar, pero son procesos que se han acelerado después de la pandemia. También me parece algo que se aceleró muchísimo, es la compra virtual.
que nosotros veníamos notando en nuestros emprendimientos, darles un lugar para la compra virtual, pero bueno, esta se masificó. Todo usuario hace sus compras virtualmente hoy, le hemos perdido miedo a la virtualidad y a adquirir objetos virtuales. Bueno, esos objetos hay que pensar un espacio en el cual se guardan en la administración de los edificios. Esto es lo que va cambiando en lo que es el diseño de las áreas comunes. También comentó Valeria el aumento del transporte sustentable. Bueno, al aumentar el transporte sustentable, no sé en qué porcentaje se aumentó, pero seguramente más del doble, tenemos que pensar como diseñadores dónde se guardan esas bicicletas que están siendo usadas permanentemente como transporte. En los edificios va a ser una condición necesaria, me parece, al momento de comprar un departamento, de comprar una unidad, dónde guardo la bicicleta, que somos familias que usamos bicicletas en la actualidad. Totalmente. Son todos cambios positivos para mí que pasaron en cuanto a la calidad de la vida de las personas. Me parece que hubo una especie de sanitarización del diseño, lo cual me parece maravilloso, me parece que es en crecimiento de la calidad de vida. Me parece también que después de la pandemia entendimos todos lo importante que es el nido, que es la casa, que la vivienda es un ser vivo, que hay que cuidarlo, que de la salud de esa vivienda, para mí, y en mi opinión personal, depende la salud de toda la sociedad. Hemos vuelto como a mirar hacia adentro, ¿no? En cuanto al diseño, a mirar cada uno miró su casa y miró qué cosas les faltan o qué cosas tenemos que pensar los diseñadores para lograr tener una casa flexible, porque me parece que ese es el secreto del diseño post-pandemia. Me gusta Dime. esto que decís, ¿no? De mirar para adentro. Entonces, voy a esta pregunta. Cuando vos ahora diseñás, ¿tenés todavía en carne viva lo vivido personal o salís en búsqueda de otra motivación, de saber qué le pasó a otra gente o sentís que vos te nutriste tanto como para poder tirar una idea que les sirva a todos? Mira, la verdad es que, bueno, vos sabés que yo soy muy inquieta en cuanto al diseño. Me parece que hay que dejar de lado lo personal y ver qué está pasando en la gente, ¿no? ¿Qué necesita? Y yo noto que hay una mirada particularmente hacia el adentro, ¿no? Hacia el adentro en todos los aspectos. Y en esto Mariana, que es especialista en neurodiseño, dirá. Y en algún punto esto lleva a pensar mucho la vivienda. Valeria también, vos que sos experta en el tema de vivienda, coincidirás, que me parece que tenemos que pensar todo lo que abarca la vivienda en sí, todo lo que abarca el mejorar la vida de las personas. Vos me preguntás si me inspiro en cosas que me pasan a mí o en cosas que pasan externas en cuanto a investigación. O sea, creo que nos ha dejado a todos nos ha dejado huella, ¿no? Como Total, sí. para cambiar también nuestra forma de diseñar, ¿no? O sea, en el caso, sobre todo, de ustedes que se dedican día a día al diseño. Yo creo que hay que tratar de entender al otro, por eso es como empecé la charla diciendo, hay que ser cautos al momento de hacer pronósticos. Yo nunca me voy a olvidar los pronósticos post 9/11, que eran el final de los rascacielos y el final de la ciudad. Bueno, sin embargo, después nada de esto pasó. Entonces, seguramente después de este 2020 va a venir un año de transición en el 2021 y en el 2022 veremos las consecuencias. Ahora lo escuchaba a Norman Foster y me parecía que decía algo muy interesante. Y es que el ser humano es un ser social y que vivir a 2 metros de distancia no está en su esencia. Entonces, para no apresurarnos en estas cuestiones, que hay muchos debates entre si la gente va a dejar la ciudad, si vamos a empezar a vivir todos en burbujas y distancias, eso es lo que me parece que hay que evitar esos pronósticos prematuros. Ahora, sí hay cosas que cambiaron, cosas que se aceleraron y cosas que vamos a empezar a exigir, como exigir lugares saludables, lugares con ventilación cruzada, lugares flexibles. Yo creo que el último año quedó comprobado, como te decía, que la vivienda es fundamental, que es fundamental la célula de la vivienda para la sociedad en la cual vivimos. Y yo creo que si desde el diseño logramos encontrar soluciones a esas exigencias que dejó la pandemia, o mejor dicho, a esas necesidades, seguramente podemos traducir también esto en grandes negocios, porque si encontramos absolutamente, lo que absolutamente. está necesitando, va a ser un gran vendido. negocio. Vendido sin salir a la venta. Claudita, paso a vos. Y lo mismo, ¿no? Vos, como les decía cuando arranqué con ustedes,
acompañás a grandes, grandes desarrolladores. Contame cómo lográs el éxito y el cierre con Moño de esos desarrollos a partir de lo que vivimos. No te escuchamos, Clau. Vuelvo entonces, mientras esperamos que se solucione el problema de Claudia, vuelvo un poquito a Mariana, que la corté en su espacio. Haceme ese cierre rapidito, a ver si Claudia puede, espero que pueda resolverlo, porque la verdad que la quiero escuchar y no nos queda mucho tiempo. Pero cerrá el concepto, Mariana, que te corté. No, y hiciste bien en cortarme porque si no yo puedo hablar, no me paran más, es algo por hablar. No, un poco como cierre, rescatar la capacidad que tenemos las personas de evolucionar. A mí, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir como personas, como profesionales, como mujeres profesionales, ver cómo hemos sacado fuerzas y cómo nos hemos reinventado y cómo hemos reinventado nuestros espacios de trabajo me parece súper notable. Así que para terminar y redondear neuroarquitectura, digo, qué interesante esto, ¿no? La conjunción de la emocionalidad y los espacios de trabajo. Totalmente. Clau, ¿solucionado tu problema? Que te quiero escuchar. Como dijo Ana, los AirPods se apagaron, se terminó la batería, pasó eso. Sí, bueno, pasa, cosas que pasan. Arquitecta y diseñadora, hace más de 20 años tengo mi estudio donde desarrollo proyectos de arquitectura e interiorismo. Trabajé en Nueva York, trabajé con Philip Stark, Norman Foster, Zaha Hadid, pero puedo ir al punto, ¿por qué? ¿Dónde está el punto fuerte mío? Es un poco de lo que habla Mariana. Yo resumo lo que hago en dos palabras, que es Senseful Design, que es un concepto que atraviesa todo lo que diseñamos, desde un edificio hasta una pieza de mobiliario, que es diseñar con los sentidos, que quiere decir poner las necesidades del otro en el centro de la experiencia creativa, que es también entender que lo sutil y lo intangible impactan en el proceso. Me parece que eso es lo que hace que cierre, como decís vos, Mali, con Moño los trabajos en los desarrollos. ¿Qué siento que cambió en el diseño con la pandemia? Lo dividí como en 4 puntos que hablaron de todo eso un poco las chicas antes. El primero es que nos encerraron en casa a todos juntos, y todos tuvimos que trabajar desde casa, cuidar a la familia entre todos, no pudimos recibir ayuda quizás que teníamos antes con la casa, entonces los roles cambiaron, todos hicimos todo. Al principio costó cambiar esos roles, pero creo que con lo largo que fue la pandemia, al final se instalaron. Y eso hizo que cambien un poco las costumbres o la idea de cómo podemos diseñar las nuevas viviendas, ¿no? Creo que va a haber seguro un lugar fijo de trabajo privado para que todos nos podamos turnar y trabajar desde ahí, tener estas Zooms o conferencias. Y también a la vez el resto de la casa va a ser mucho más flexible. No sé, me imagino paneles corredizos que abren y cierren los livings, que me puedan separar un espacio de juego de los chicos, de un lugar de reunión de los padres. Me parece que todos esos me dan nuevas respuestas o nuevas ideas de diseño, ¿no? Una nueva domesticidad, lo llamaría. O se llama ahora, muchas arquitectas lo están llamando así. En eso se incluye la naturaleza, más terrazas, más interacción entre el adentro y el afuera. Y pasamos al segundo punto con esto, que es que siempre sentí, con lo que habla Mariana, que nuestras casas son nuestro
lugar de recargar las pilas, en nuestro lugar en el que nos curamos. Entonces, con la pandemia entendimos que nuestros espacios deben ser saludables. Desde mi lugar de investigadora de las energías y de cómo los ambientes impactan en la biología de las personas, creo que más que nunca debemos encargarnos de que nuestros diseños sean sanadores, que levanten nuestro sistema inmunológico, porque estamos todos hablando ahora de la vacuna, de los vacunatorios, pero si llegáramos a contagiarnos, que es algo que puede pasar, lo que importa es estar fuertes, tener nuestro sistema inmunológico alto y estar lo más sanos posibles. Entonces me parece que nuestras viviendas y nuestros diseños pueden ayudar a eso. ¿Y cuáles son nuestras herramientas? La luz natural, utilizar bien la luz artificial, incorporar espacios abiertos, convertir los pequeños balcones que había antes, volverlos terrazas, incorporar plantas, tener contacto con la naturaleza. Que las terrazas sean tan importantes como los espacios cerrados. Creo que nunca más se va a vender a mitad de precio el balcón o la terraza como se hacía antes. Creo que tomaron una importancia increíble. Otro punto es que nos dimos cuenta que damos al otro y a la naturaleza. Lo que decía Anita, decía Foster, que el ser humano, nos dimos cuenta que somos seres sociales y que necesitamos del otro. Entonces, eso se va a ver aplicado en los amenities. Los amenities van a tener cada vez más importancia. Cada vez me imagino más amenities abiertos. Antes, en general, eran todos espacios cerrados, Zoom, sala de reuniones, lugares de juego adentro. Me parece que cada vez va a haber, si el terreno o el desarrollo lo permite, amenities exteriores, lugares de encuentro en el parque, juego de los chicos afuera, las piletas afuera, estar al sol. Un ejemplo de esto es, ahora estoy trabajando en un proyecto para Portland, Palmera Crespo, donde todos los amenities son exteriores, son terrazas que balconean de distintos pisos, claro, una sobre la otra. Buenísimo. Y de entrada era como, qué lío, no hay amenities interiores. Y hoy parece como un proyecto de avanzada. Sí, tremendo, espectacular, lo conozco, un proyectazo tremendo. Un proyectazo que lo hizo. Claudita, te tengo que cortar, tenemos que ir cerrando. Me encantó que hayan nombrado genios como Zaha, Stark, Koolhaas, Gell, Foster. Bueno, nada, me voy llena, me voy llena de esta charla con ustedes y levantando la inmunidad, ¿no? Levantando la inmunidad, me encantó eso de levantar la inmunidad con la naturaleza y me quedo y cierro con diseñemos con los sentidos. Gracias, chicas. Yo la verdad que también me quedé con muchas ganas de más esto, la verdad que se disfrutó muchísimo, sí. Mali, gracias por traer a estas 4 mujeres que realmente nos quedamos con muchísimos conceptos. Es muy lindo pensar el futuro de las ciudades, pero también bajar a eso, a lo que decían, ver las ciudades desde el punto de vista de un niño, por el tema de justamente eso, de la humanidad, un poco lo que hablabas en las charlas también ayer, ¿no? De lo urbano a lo humano. Es muy enriquecedor estos espacios. Estoy muy agradecida de que esté pasando, muy agradecida justamente de que el foro haya traído a estas líderes en cada una de las áreas, y Mali, tú colaboraste mucho para que esto suceda. Nos vamos a seguir viendo mañana, pero realmente que se disfrutó muchísimo la charla, muchísimo, y que nos sirvió justamente para eso, ¿no? Para a veces posicionarnos, y me quedo también con eso de no adelantarnos, pero sí tomar lo mejor. O sea, como siempre, ¿no? En esta crisis surgieron oportunidades, pero
mencionaban, ¿no? Los rascacielos no dejaron de existir, bueno, las amenities tampoco van a dejar de existir, las vamos a adaptar quizás para que haya más rayuelas en los corredores. Exactamente, qué lindo, ¿no? Hermoso. Bueno, Karina, muchas gracias. Muchísimas Seguimos gracias con este excelente foro y mañana nos volvemos a ver. Gracias.